Bueno, buenas tardes para todos. En mérito a la puntualidad arrancaremos temprano, ¿sí? Especialmente por la poca audiencia presencial. Les voy a pedir por favor a los que estén en su casa, cambiamos el aula exclusivamente porque el aula magna tenía unos problemas técnicos, no se escuchaba bien en la clase anterior. Alguien que me confirme que estemos llegando bien en los chicos que están en sus casas, se agradecería si me dan el ok. Sí, profe. Excelente. Bueno, buenas tardes para todos. Continuando con lo que es el desarrollo del capítulo número 6, ¿sí? Vamos a hacer referencia a lo que es la terminación. Adelante. ¿Qué tal? Vamos a continuar con lo que es el impuesto sobre los bienes personales. Yo les decía que en la clase anterior hacíamos referencia a 3 grandes tópicos que la ley preveía. El primero era los contribuyentes, las personas físicas, las personas humanas y sucesiones indivisas que eran sujetos residentes en Argentina. Ese primer punto era definido como sujeto en el artículo 17, inciso A de la Ley de Bienes Personales, y esos sujetos decimos que tributaban sobre todos los bienes que tenían en el país y en el exterior. Ese es el primer gran grupo. Y sobre ese dimos toda la clase anterior hasta llegar a lo que hacíamos referencia como esquema de liquidación de esos sujetos del artículo 17, inciso A, que en la práctica son los denominados contribuyentes, son aquellos sujetos que en nombre propio y por cuenta propia, ¿sí?, tienen que liquidar su propio impuesto y sumar a su patrimonio el total de los bienes que posean en el país y en el exterior. ¿Sí? En ese caso decíamos que se sumaba el total de bienes que tenían en el país, le sumamos el total de activos que tenían en el exterior, a ese valor se le sumaba una presunción de bienes del hogar, que era el 5%, ese 5% se calculaba sobre el total de los bienes del país más los inmuebles en el exterior, es una presunción legal. Una vez que sumábamos todo eso, llevábamos al total de bienes grabados en el país que tenía el contribuyente. Hay para el periodo fiscal 2025, estamos liquidando 2025, periodo fiscal que vence el próximo mes. Existe un mínimo no imponible de 384 millones de pesos, es decir, que solamente voy a ser sujeto obligado a pagar bienes personales, como sujeto contribuyente de bienes personales, si mi activo total, grabado como definimos en la clase anterior, supera los 384 millones de pesos. Si es así, ese va a ser por la diferencia entre el total y los 384, el monto sujeto a impuesto, y ese monto es el que se mete en una escala. La escala vigente para el periodo fiscal 2025 es la que está expuesta ahí, y donde básicamente, si leemos la escala, es si tengo un activo que exceda los 384 y llega hasta 52 millones de pesos, por ese monto, entre 0 y 52 millones, paga un impuesto fijo de 0 pesos, y lo que exceda a 0 pesos paga la tasa del 0,50. Por último, si mi activo supera, por ejemplo, 114 millones de pesos, la última escala, pagaré un mínimo de 724.000, y lo que exceda a 114 millones pagará la tasa del 1%. ¿Sí? Ese es el esquema de alícuotas aplicable para el periodo fiscal 2025. Este esquema de alícuotas, ya van a ver que a medida que pasan los años, ya por ley, la ley 27743, estableció un esquema decreciente de alícuotas, con lo cual este esquema de alícuotas tiende a decrecer. Y cuando lleguemos al periodo fiscal 2027, la tasa a la cual va a estar grabado, la única tasa que va a grabar el total de bienes del país y del exterior de una persona, va a ser la tasa de 0,25. ¿Sí? Así que fíjense cómo va a ir disminuyendo hasta llegar al 2025 a una tasa, veremos qué pasa en el 2027, del 0,25%. ¿Sí? Dicho eso, también, ¿sí?, esta ley 27743 estableció 2 grandes beneficios para este conjunto de contribuyentes. Primero, los sujetos pueden ser categorizados como contribuyentes cumplidores. Si para poder ser contribuyente cumplidor, y si categorizaba como contribuyente cumplidor, el régimen establece un beneficio. Ya vamos a ver que el beneficio es una escala más beneficiosa para pagar menos impuestos, y solamente podían ser sujetos categorizados como contribuyentes cumplidores
aquellos que hubieran presentado en tiempo y forma sus declaraciones juradas del 20 al 22, ¿sí? Si era así, a partir del periodo fiscal 2024, 2025, 2026 y 2027, tienen una escala particular para ellos, que es una escala que lo que hace es reducirle medio punto a la escala de alícuotas. Eso es el beneficio que tienen. Con lo cual, para cada periodo fiscal lo que tengo que evaluar es si el sujeto es cumplidor o no es cumplidor, si fue cumplidor o no, si categoriza como cumplidor, y si fue cumplidor para el periodo fiscal 2025, la escala aplicable es la que está mencionada acá. Que si se fijan, es exactamente igual que el anterior, nada más que no se arranca en 0,50, se arranca de 0 y va teniendo medio punto de reducción de alícuota por cada una de las escalas. Fíjense que en la escala general es 0,75 y, a ver, arrancan 0,50, 0,75, 1 y en el cumplidor arranca en 0, 0,25, 0,50. Es justo una reducción de medio punto para la escala, pero solamente a aquellos que hubieran categorizado como cumplidores. Y finalmente también existió lo que se denominó el REI-BP, que fue un régimen especial de ingreso del impuesto sobre los bienes personales, y aquellos sujetos que hubieran adherido a este régimen hubo que adherir allá por el periodo fiscal 2023, sobre los bienes del 2023, y lo que se hizo en ese momento fue pagar por adelantado 5 periodos fiscales. Quienes adhirieron a ese régimen durante 5 años no tienen que pagar bienes personales, porque ya lo pagaron anteriormente. Así que si fuera un contribuyente que adhirió al REI-BP en el 2023, ya por el 2024, 2025, 2026, 2027, no va a pagar bienes personales. ¿Sí? O sea que son las 3 cosas que nos pueden llegar a pasar con un contribuyente residente en el país respecto de bienes personales. ¿Sí? Bueno, como les dije recién, solamente para los sujetos que son residentes en Argentina, únicamente para ellos, ¿sí? Que recuerden que son los sujetos del 17 inciso A, se aplica un mínimo no imponible de 384 millones de pesos. Eso quiere decir que solamente voy a ser contribuyente, voy a pagar si mi activo total supera ese valor. Y recuerden que también existe un mínimo no imponible para los inmuebles destinados a casa habitación, que el monto aplicable para el periodo fiscal 2025 es 1.346 millones de pesos. Es decir, que si mi casa vale menos que eso, no pago nada. Si mi casa habitación, vale más que eso, tributo solamente por la diferencia. O sea, incorporo como activo grabado solamente la diferencia. ¿Sí? Bueno. De esa manera cerramos la primer parte de los 3 puntos que queremos que ver de bienes personales. Dijimos cuando íbamos a ver bienes personales que íbamos a ver 3 grandes puntos. El primero era los sujetos del 17 inciso A, que eran aquellos sujetos residentes en el país que tributaban sobre todos sus bienes, los del país y del exterior, pero después aparecía un régimen de los responsables por deuda ajena. Y ahí en los responsables por deuda ajena hay 2 casos que tenemos que analizar. ¿Sí? Los responsables del artículo 25 continuación es lo que comúnmente denominamos las participaciones en empresa, es decir, cómo se liquida bienes personales cuando yo, persona humana, participo de una empresa. Bueno, la ley crea un régimen de responsable sustituto que está en el artículo 25 continuación. Y después hay otro sujeto que es qué pasa con los sujetos del exterior, o sea, los no residentes en Argentina. ¿Qué pasa cuando hay un residente del exterior que tiene bienes en Argentina? En este caso, por los bienes que tenga en Argentina, va a tener que tributar en Argentina. Pero como no se va a inscribir en Argentina, también se establece un régimen de responsabilidad sustituta. Y ese es el tercer caso que está regulado en el artículo 26. ¿Sí? Así que ahora vamos a empezar a analizar qué pasa con estos responsables por deuda ajena y estos 2 segundos casos. Las participaciones en empresas, artículo 25 a continuación, y qué pasa cuando un sujeto del exterior, el sujeto del exterior sería un sujeto del 17 inciso B, no el A, 17 inciso B, qué pasa cuando esos sujetos tienen bienes en el país. Tenemos que saber de antemano que por esos bienes en el país hay que pagar en el país. ¿Cómo se paga? A través del régimen del responsable sustituto del artículo 26. ¿Sí? Son las 3 cosas que tenemos que conocer de bienes personales, nada más. ¿Sí? 17 inciso A, residente del país, tributa por todos sus bienes. 17 inciso B,
sujeto del exterior solo paga por los bienes en el país únicamente a través de un régimen de responsabilidad sustituta, que quien lo va a ingresar es el responsable sustituto, está en el artículo 26 de la Ley de Bienes Personales. Y después, ¿qué pasa cuando participo en una empresa? Cuando yo, persona humana, tengo una participación en una empresa o en un fideicomiso. También, ese impuesto lo va a ingresar la sociedad o el fideicomiso en carácter de responsable sustituto, y ese régimen está en el artículo 25, continuación. ¿Sí? Ese es el esquema que vamos a desarrollar con lujo de detalles a continuación. Participación, está mal escrito, participaciones en empresas, fideicomiso y o explotaciones unipersonales. O sea, lo primero que estamos viendo acá es qué pasa cuando una persona humana participa o tiene una unipersonal. ¿Qué pasa cuando una persona humana participa en alguna empresa, en alguna sociedad? Che, soy dueño de una SA, una SRL. ¿Y qué pasa cuando participo en un fideicomiso? Básicamente esas son las tres cosas. Ya vamos a ver que por la participación en empresas y la participación en fideicomisos se aplica este régimen del responsable sustituto del artículo 25 en continuación, pero yo a propósito puse un primer punto que son las unipersonales. ¿Qué pasa cuando yo tengo como empresa una explotación unipersonal? Lo primero que hay que decir es que si yo tengo una explotación unipersonal, esa explotación unipersonal o por esa explotación no se aplica, por favor, remárquenlo, no se aplica ningún régimen de responsabilidad sustituta. Si lo que yo tengo es una explotación unipersonal, donde yo soy el dueño de esa unipersonal, lo que tengo que hacer es evaluar el patrimonio de esa explotación unipersonal, sumarla al activo total que tiene en la declaración jurada esta persona humana y tributar, ¿sí? Es decir, que por las unipersonales, por las empresas unipersonales, no se aplica el régimen de responsabilidad sustituta. Ojo con eso, ¿sí? Lo puse ahí a propósito y lo aclaro. No aplica figura responsable sustituto. Cosa que sí ocurre con las participaciones en empresas que no sean unipersonales, y así ocurre con los fideicomisos. Vamos a las unipersonales. Dijimos que si era una unipersonal, no se aplica ningún régimen de responsable sustituto y tengo que sumarlo como un activo más en mi declaración jurada. Como si tuviera un auto, una casa, un depósito, etcétera, etcétera. Sí es importante que cómo se evalúa, cómo se incorpora ese activo. Recuerden que yo les dije en la clase pasada que siempre hay una reglita. Artículo 19, correlacionarlo con el 22, y el artículo 20 con el 23. 19, bien del país. 22, cómo se evalúa un bien del país. Artículo 20, bien del exterior. Artículo 23, cómo se evalúa un bien del exterior. Si vamos a las unipersonales, en el artículo 19, inciso K, me dice que si lo que tengo es una explotación unipersonal, es un activo grabado. Palabra más para decirlo, lo suma al activo del contribuyente. Y en el decreto reglamentario, en el artículo 20, se me establece básicamente cómo se debe evaluar, cómo debemos proceder a la evaluación. Y acá ya vamos a ver que es importante que sigamos el razonamiento porque es muy aplicable, el razonamiento es muy similar a lo que vamos a aplicar para otros casos de la que vamos a ver más adelante. Si lo que tengo es unipersonal, lo primero que tengo que ver es si confecciono o no balance. Si hago balance o no. Si hago balance, veremos cómo se evalúa esa participación. Si no hago balance, también veremos cómo se evalúa. Pero lo que incorporo como activo grabado en bienes personales es el BPP, es el valor patrimonial proporcional que tenemos por mi participación al 31 de, recuerden que es una foto, al 31 de diciembre de esa unipersonal. BPP, activo menos pasivo, patrimonio, ¿sí? Lo que va a cambiar es, si yo confecciono balance, ¿de dónde voy a sacar el BPP? Del balance, ¿sí? Tengo un balance confeccionado. Si no confecciono balance, ahí empiezan un poquito las observaciones que vamos a analizar a continuación, ¿sí? Y yo ahí se las fui marcando. Empresas, estamos hablando siempre de unipersonales, ¿sí? Fíjense, empresas que no lleven registros contables y cierren el 31 de diciembre. Recuerden que si la empresa unipersonal confecciona balance, ¿de dónde vamos a sacar los datos? Del balance. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay balance? En el caso de que no haya balance, fíjense que en el artículo 20 del decreto reglamentario lo que me dice es, che, determinate cuál es tu BPP.
Para eso tengo que ver cuál es el activo y cuál es el pasivo. A los efectos del activo me dice, che, a los efectos del unipersonal, valúa el activo de acuerdo a lo que dice el artículo 22 y el artículo 23 del decreto reglamentario. ¿Sí? Básicamente me dice, toma esa evaluación, artículo 22 y artículo 23. A ese valor de ese activo voy a tener que restarle, es decir, no va a estar grabado. Si esa unipersonal tiene dentro de su activo la participación en alguna sociedad regulada por la ley de sociedades o dentro del activo del unipersonal hay alguna participación en fideicomisos, esos activos no se graban. ¿Y por qué no se graban? ¿Por qué creen ustedes que no se graban? Porque ya las sociedades o los fideicomisos van a actuar como responsables sustitutos, si no habría doble tributación. Por eso es que agarro el activo, lo evalúo como me dice el artículo 22 o 23 del decreto reglamentario, y si dentro de esa unipersonal hubiera alguna participación en una empresa, en un fideicomiso, no la graban. ¿Por qué? Porque eso ya va a estar grabado indirectamente a través de la propia liquidación que van a hacer las sociedades y los fideicomisos como responsables por deuda ajena. A ese activo le voy a restar la evaluación del pasivo evaluado de acuerdo como me dice el artículo 22 del decreto, inciso A y B, y activo menos pasivo, BPP. Palabras más, palabras menos, saco un valor patrimonial proporcional. También me dice que tengo que sumar o ajustar ese BPP en función de el saldo acreedor o deudor que pueda tener la cuenta particular que haya entre el dueño y su unipersonal. O sea, ustedes recordarán que puede haber operaciones entre la persona humana y su unipersonal. Es como, recuerden que en unipersonal, en ganancias, como qué declaraba, qué renta declarábamos. Tercera categoría, ¿sí? Es una empresa. Más allá que soy yo mismo, a los efectos tributarios soy yo que tengo mi participación unipersonal. Y puede haber operaciones entre el titular y su unipersonal. Lo que me dice acá es que, che, fíjate que si tenés operaciones, ¿sí?, entre la persona humana, el titular y su unipersonal, tenés que hacerle ajustes a ese BPP. ¿Y cuáles son los ajustes? Ahí se los puse. La norma me dice que le sume el saldo acreedor o le reste el saldo deudor de la cuenta particular que el dueño posee en la unipersonal. ¿Sí? Y a ver, lo entendamos un poquito. ¿Por qué le debería sumar el saldo acreedor de la cuenta particular? Si el saldo es acreedor, quiere decir que es un pasivo para la sociedad, para la unipersonal. Pasivo. Si es un pasivo, ¿qué está haciendo en el patrimonio? Lo está restando, me está disminuyendo el BPP que yo debo evaluar. Ahora, pensemos en el ejemplo, que ese pasivo fue por un aporte que hizo el dueño en la unipersonal. Un aporte. Ese aporte le generó un pasivo a la sociedad. ¿Sí? Ahora, ese aporte, ¿qué hizo en el patrimonio de la persona humana? Se lo restó. O sea, tengo menos patrimonio en la persona humana, y si yo también resto ese pasivo en la unipersonal, estaría restándolo 2 veces. Con lo cual me dice, che, si hay un saldo acreedor, súmalo al BPP, de manera tal de que no se duplique esa resta. E igualmente, si hubiera un saldo deudor, restalo. Resta el saldo deudor de la cuenta particular. ¿Y por qué lo restaríamos? Porque si hay un saldo deudor, quiere decir que es un activo en la unipersonal. Y si es un activo para unipersonal, quiere decir que la persona que hizo un aporte o un retiro de plata. Retiró plata, retiró de la unipersonal. Como es un retiro, es un crédito para la unipersonal. Si retiró plata, es un activo para la unipersonal que está sumando al BPP. Ahora, si retiró plata, le sumo caja ¿a quién? A la persona humana. Si yo no restara el saldo deudor, estaría duplicando el valor del activo que estoy grabando en la persona humana. Por eso me dice, restale el saldo deudor, sumar el saldo acreedor. Ese es el objetivo para tratar de eliminar estas operaciones que hay entre la empresa unipersonal y su único dueño. ¿Sí? Bueno, esto es importante, dijimos, si es unipersonal, no llevo registro contable, cierro el 31 de diciembre,
grabo el activo de acuerdo como me dice el artículo 22 y 23 del decreto reglamentario, ya vamos a ver qué me dicen esos artículos, pero tengo que valorarlo de esa manera. Le resto el pasivo, no grabo las participaciones que pueda tener en esas unipersonales y hago los ajustes que pueda haber en las cuentas particulares. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando en la unipersonal llevo registros contables, pero no cierro al 31 de diciembre? Recuerden que yo, cuando grabo bienes personales, tomo una foto ¿a qué fecha? 31 de diciembre. Si llevo balance, yo sé que tengo que partir del balance, porque tengo una valorización de un balance. Ahora bien, ese balance no cerró al 31 de diciembre. Lo que tengo que hacer es corregir ese BPP entre el cierre del ejercicio y el 31 de diciembre. ¿Sí? Y esas correcciones están expresamente aclaradas en el artículo 22 y 23 del decreto reglamentario, por eso son dos artículos que deben ver, y me dice que a ese BPP que esté determinado a la fecha de cierre, supongamos cerró 30 de junio, ¿qué tengo que hacer para llevarlo a diciembre, para hacerlo comparable? Me dice que solamente deberé sumar los aportes de capital que puede haber habido entre el cierre del ejercicio y el 31 de diciembre, obviamente un aporte de capital suma al BPP, incluidos los aportes irrevocables, y tengo que restar los retiros de utilidades que pueda haber habido entre el cierre del ejercicio y el 31 de diciembre. Cuando digo retiro de utilidades es efectivamente puestas a disposición, que hayan salido del patrimonio de la unipersonal. Obviamente, si hubiera saldos acreedores o deudores, haré las correcciones que hubiera habido. Y de esa manera corrijo el balance desde el 30 de junio hasta el 31 de diciembre. Primera aclaración, solo puedo hacer esos ajustes, no otro. Es decir, que si por ejemplo hubiera, lo hemos tomado muchas veces y siempre alguien cae en la trampa. Si hubiera, por ejemplo, una distribución de honorarios, ¿sí? En el caso de las unipersonales no va a existir, pero ya vamos a ver que en otros entes sí, solamente puedo restar la distribución de utilidades, no de otra cosa. Así que no se confundan. Si yo digo que distribuí o que le bajó el patrimonio por una operación que no sea un retiro de utilidades, no tienen que bajar el BPP. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Sí? Es taxativo lo que pueden sumar, lo que pueden restar. Bueno, dicho eso, terminamos con la trampa de la unipersonal. Dijimos, la unipersonal sí se suma al activo del contribuyente. Por la unipersonal no hay responsable sustituto. ¿Sí? Y tengo que grabarla y evaluarla como corresponde. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a explicar el primer caso de los responsables sustitutos. ¿Qué pasa cuando yo, persona humana, participo en una empresa? No unipersonal. ¿Sí? Participo en soy accionista de una SA, soy cuota partista de una SRL, participo o tengo alguna sociedad irregular, estas famosas sociedades irregulares del capítulo 2 de la ley de sociedades comerciales. O sea, tenemos ustedes ya ámbitos sociedades, tenemos las sociedades irregulares. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa cuando participo en alguna de esas sociedades? Bueno, lo que me dice el régimen, y lo que vamos a ver ahora es el régimen del responsable sustituto, que es un responsable por deuda ajena, del artículo 25 continuación, que era el segundo caso que quería explicarles. Y lo que me dice ese artículo, en criollo, y básicamente es, el impuesto sobre los bienes personales por la participación que una persona humana o una sucesión indivisa o un sujeto del exterior tenga en alguna de estas sociedades, repito, el impuesto sobre los bienes personales que, por la participación que las personas humanas o sucesiones indivisas del país o del exterior, o por la participación de cualquier sociedad del exterior en alguna de estas entidades, la norma me dice por la participación en cualquiera de las sociedades reguladas por la ley 19.550, acá están las sociedades de hecho irregulares, la norma sigue hablando de sociedades de hecho, ya no existen más las sociedades de hecho, ¿sí? Recuerden que fueron reemplazadas por las sociedades irregulares, ¿sí? De la Ley General de Sociedades, pero recuerden que todavía no se ayornó, pero se harían las irregulares. Ese impuesto
no va a ser tributado por la persona humana en su declaración jurada, sino que va a ser la sociedad la que en carácter de responsable sustituto va a pagar el impuesto en nombre de esos sujetos. ¿Sí? Repito, el impuesto que corresponda por la participación de las personas humanas y sucesiones indivisas del país o del exterior, o por la participación que cualquier sociedad del exterior tenga en alguna de estas sociedades, de la ley 19.550, va a ser tributado por parte de la sociedad en carácter responsable sustituto. Ejemplo, Javier Martínez es accionista de Banco Galicia. ¿Sí? Tengo 50.000 acciones de Banco Galicia. ¿Sí? Ese activo que yo tengo, que son acciones, yo lo voy a poner en mi declaración jurada. Es decir, yo voy a decir que soy accionista. Sin embargo, yo no voy a tributar en cabeza propia. Yo voy a decir que tengo las acciones, pero no voy a tributar. Quien va a tributar va a ser la sociedad, Banco Galicia, en carácter de responsable sustituto. Obviamente que la sociedad va a pagar y ya vamos a ver que como paga en nombre mío, la sociedad va a tener el derecho de hacer ¿qué cosa? Pedir que le devuelva la plata. Es decir, che, yo te pagué este impuesto en nombre tuyo, devuélveme la plata. Con lo cual está esa posibilidad, ese derecho que tienen las sociedades en carácter de responsable sustituto para recuperar o ejercer lo que se llama la acción de regreso y recuperar la plata. No me van a decir, che, devuélveme la plata. Seguramente cuando me distribuya dividendos me lo va a netear, puede hacer varias cosas, ¿sí? Pero existe esa facultad por parte de la sociedad. Con lo cual, ¿quién tributa? La sociedad, en carácter de responsable sustituto, que es un responsable por deuda ajena, ¿sí? Y fíjense que este régimen fundamentalmente le sirve el fisco, o sea, sirve para simplificar la administración del tributo. ¿Qué es más fácil? Ir a todos los accionistas del Banco Galicia y decirle, che, págame por la partecita de tus acciones, o obligar a la sociedad de que ella pague en nombre de todos sus accionistas. Es mucho más fácil para fiscalizar el tributo hacer eso. Y guarda que el responsable es la sociedad. O sea que si el fisco tiene que reclamarle a alguien, no va a ir a Javier Martínez, che, ¿por qué no me grabaste tu participación en Banco Galicia? Va a ir al Banco Galicia y le va a decir, ¿por qué no tributaste en nombre de Javier Martínez? ¿Sí? Hasta ese punto llega el régimen. ¿Sobre qué paga la empresa? ¿O qué tiene que determinar la empresa? Y el BPP. ¿El BPP de quiénes? De todas estas personas que son sus accionistas, sus cuotapartistas, etcétera, etcétera. ¿Y cómo saca el BPP? Bueno, esas sociedades tomarán el BPP y lo que tenemos que ver es si la sociedad confecciona balance o no confecciona balance. Si confecciona balance, sacaré el BPP atribuible a estos sujetos y pagará sobre eso BPP. En el caso que no confeccione balance, también hay que calcular un BPP, ¿sí? Y la norma me va a decir cómo voy a calcular ese activo o ese pasivo. Que cómo creen que va a ser. Igual que las unipersonales que vimos recién, ¿sí? Me va a decir que lo arme de esa manera, ¿sí? Si el balance cierra el 31 de diciembre, tomaré ese EPP. Si el balance no cierra el 31 de diciembre, tendré que tomar el balance de cierre y hacer los ajustes, ¿sí? Esa es la mecánica que yo quiero que ustedes entiendan. Después se van a cansar de leer el artículo, van a poder hilar fino, pero no perdamos de mente esto. El impuesto que le corresponda por la participación solamente de estos sujetos, lo vuelvo a reiterar, o sea, solamente por la participación que una persona humana del país o del exterior tenga en una sociedad del país, o por la participación que una sociedad del exterior tenga en una empresa del país, la sociedad tributa como responsable sustituto. ¿A quién estoy dejando afuera? Dije, persona humana del país o del exterior, sociedad del exterior. ¿A quién estoy dejando afuera? Sociedad del país. Es decir, que si una sociedad del país, no sé, Banco Macro, es accionista de Banco Galicia, ¿hay que pagar bienes personales responsables sustituto? ¿Sí o no? ¿De acuerdo a esta definición? No, no hay que pagar. ¿Sí? El único,
solamente por la participación que estos sujetos tengan en esas sociedades, la sociedad va a pagar por esos sujetos. Ahora, si el único accionista del Banco Galicia es el Banco Macro, ¿va a pagar bienes personales responsables sustitutos? La respuesta es no, porque su accionista es una persona física del país, no. ¿Es una persona física del exterior? No. ¿Es una sociedad del exterior? No. Es una sociedad del país, razón por la cual no se aplica el régimen del responsable sustituto. Es decir, que ese BPP no va a estar grabado. ¿Sí? Eso es lo que ustedes no tienen que confundirse. ¿Sí? El resto, ¿cómo lo vamos a evaluar? BPP, ajustes, es simple, ya veré que no es complicado. El mismo artículo 25 a continuación, o sea, todo lo que estamos hablando está en el artículo 25.1. En el mismo artículo se regula qué pasa cuando participo en un fideicomiso. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo hago un aporte a un fideicomiso. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Sí? Bueno, si yo participo en un fideicomiso, quiere decir que yo hice un aporte en un fideicomiso. Quiere decir que alguien tiene un activo. ¿Sí? Yo tengo un derecho, hice un aporte a un fideicomiso. Lo que me dice el artículo 22, inciso K, es que esos aportes que yo hago en esos fideicomisos son un activo. Pero son un activo que no está grabado. O sea, no está grabado en cabeza de quien hace el aporte. ¿Pero por qué? Porque el fideicomiso que recibió ese aporte va a tener que pagar impuesto en carácter de responsable sustituto. ¿De quién? De quienes le hicieron los aportes. Es decir, es muy parecido al de las sociedades. Pero con una salvedad. El fideicomiso, ¿sí?, que va a tener que tributar por las participaciones, los aportes que le hayan hecho, no calcula el impuesto sobre el BPP, es decir, sobre el activo menos el pasivo del fideicomiso, sino que va a tributar sobre la totalidad del activo que forma parte del fideicomiso. No importa el pasivo. ¿Sí? Fíjense, no tributa sobre el BPP. Es decir, que si hicimos aporte a un fideicomiso, el fideicomiso tiene que tributar bienes personales y el impuesto que va a pagar va a ser sobre la totalidad del activo del fideicomiso, no sobre el BPP, no sobre el activo menos el pasivo. Es sobre todo el activo, completo el activo. ¿Sí? Guarda con eso. ¿Sí? Eso también está en el artículo 25 en continuación. Y cuando hablamos de fideicomisos, siempre estamos hablando de fideicomisos no financieros. Si es un fideicomiso financiero o si es un fideicomiso público, no se aplica el régimen de responsable sustituto. ¿Sí? Estamos hablando de un fideicomiso de construcción, de administración, un fideicomiso de administración al costo, etcétera, etcétera. Es decir, que para estos casos, solamente fideicomisos no financieros. ¿Quién va a tributar? ¿El que hace el aporte o el fideicomiso? El fideicomiso. Lo hace en carácter de responsable sustituto y va a tributar sobre la totalidad del activo que tenga el fideicomiso. Y acá, también importante, no importa quién hizo el aporte. El aporte lo puede haber hecho una persona humana del país, una persona humana del exterior, una sociedad del país, una sociedad del exterior, sobre la totalidad del activo e independientemente de quién haya hecho el aporte, el fideicomiso tributa sobre qué valor, sobre todo el activo que tenga el fideicomiso. ¿Sí? Con lo cual, respecto de lo que veíamos antes, de las participaciones en sociedades, uno era BPP, este es todo el activo. Una era todos los sujetos, salvo sociedades del país. Esta es todos los sujetos, sin discriminar. Así que, ojo, eso es lo segundo que quiero que tengan en cuenta. ¿Sí? Por eso acá decimos que hay adecuaciones del artículo 25.1 respecto de la forma de determinación del gravamen, que ya no es sobre el BPP, es sobre la totalidad del activo. ¿Sí? Bueno, este régimen del responsable sustituto no es tan viejo, pero básicamente, fíjense que está en el artículo 25 continuación, ¿sí? Y en el decreto reglamentario en el artículo 20.2 y 20.3. No el 22 y el 23, es el 20.2 y el 20.3. ¿Sí? En esos dos artículos se regula todo esto referido a qué pasa cuando yo participo en sociedades y qué pasa cuando participo en fideicomisos no financieros. Y acá les vuelvo a aclarar de que este régimen del 25 a continuación no se aplica a las unipersonales. ¿Por qué?
porque dijimos que en las unipersonales tributan como un activo más en la declaración jurada de la persona humana. ¿Sí? Acá no hay responsable sustituto, soy yo mismo, dueño de mi propio patrimonio. El régimen de responsable sustituto nació allá por el año 2002, primero incorporando las participaciones en empresas, y allá por el año 2008 se le agregó a los fideicomisos. ¿Sí? Hoy por hoy es nuestro artículo 25 a continuación, que engloba las dos cosas. Ahí tenemos unos primeros párrafos para las empresas y los últimos párrafos para los fideicomisos, no financieros. Bueno, vamos a las particularidades. Participaciones societarias. Piensen en Javier como accionista de una SA, Javier como cuota partista de una SRL o como socio de una sociedad irregular, ¿sí? Una sociedad irregular. En este caso, dijimos que, esto es un poco repetitivo, el impuesto sobre los bienes personales correspondiente a la participación que puedo tener en alguna de las sociedades reguladas por la ley 19.550. Ahí tenemos el capítulo 2, ¿sí? SA, SRL, sociedad colectiva, sociedades anónimas unipersonales, las SAS también, si bien no están acá, se entiende que las sociedades anónimas simplificadas también están incorporadas, o por la participación que puedo tener en las sociedades no incluidas en el capítulo 2, que son las famosas sociedades de la sección cuarta del capítulo 1, que son las viejas sociedades de hecho, o las sociedades irregulares, las irregulares, por esa participación, ¿sí? Que tenga quienes, las personas físicas, hoy llamadas personas humanas, recuerden que toda la ley sigue hablando de personas físicas porque está desactualizado, sería, si esas participaciones pertenecen a una persona humana o sucesión indivisa del país o del exterior, o si esa participación pertenece a cualquier sociedad del exterior, esa participación va a estar grabada en bienes personales. ¿Quiénes van a pagar? ¿Los partícipes? No. Va a pagar la sociedad de la cual se está participando en carácter de responsable sustituto. ¿Y por qué se grava a las sociedades del exterior? Porque la norma establece una presunción que no admite prueba en contrario. Es decir, que si una sociedad del exterior participa en una empresa del país, se presume, sin admitir prueba en contrario, que la participación o los dueños indirectos son personas humanas del país, personas humanas del exterior, perdón, o sucesiones del exterior. Y si es una persona humana del exterior, dijimos que sí estaba grabada. Así que esa es la razón por la cual, si una sociedad del exterior participa en una empresa del país, se presume que atrás, o los dueños de la sociedad del exterior, es una persona humana del exterior. Y si es una persona humana del exterior, está grabada esa participación. ¿Cuál queda afuera? ¿Cuál no está grabada? Y en la que no se pueden equivocar. Si una sociedad del país participa en otra sociedad del país, esa participación no está grabada. ¿Sí? Por favor, es la parte más importante, ¿sí? Que no se equivoque en eso. Si tengo la sociedad que tiene 3 accionistas, Javier, Regina y Vial Sociedad Anónima, por la participación de Javier está grabada, la de Regina está grabada, por la de Vial Sociedad Anónima, Sociedad del País, no está grabada. No está grabada, no tienen que tributar sobre eso. ¿Quién va a pagar el impuesto? El impuesto va a ser liquidado e ingresado por esa participación que esté grabada por la sociedad en carácter de responsable sustituto. ¿Sí? ¿Qué tasa va a pagar? Bueno, ahí están las diferentes alícuotas que estuvieron grabando este tributo durante varios años, pero desde el año 2019 la tasa que se paga es la tasa del 0,50%. Es decir, ¿qué hace la sociedad? Ve cuáles son sus accionistas o sus cuotapartistas, se fija cuáles están grabados, cuáles son participaciones grabadas, calcula el BPP de esas participaciones grabadas y le aplica la tasa del 0,5%. Ese es el impuesto que paga en carácter de responsable sustituto y se lo paga al fisco. Y luego tiene la posibilidad de decirle a sus cuotapartistas o a sus accionistas, che, mire que yo pagué esto
en nombre tuyo, puedo ejercer acción de regreso y pedir que me devuelvan la plata. ¿Sí? Las sociedades tienen derecho a reintegrarse el impuesto abonado por cada accionista, incluso reteniendo o ejecutando directamente los bienes que den origen a ese bien. ¿Sí? Dentro de los sujetos, yo me los pasé, pero voy a ver para atrás, dijimos que si yo participo en alguna de estas sociedades, acá está aclarado que si lo que hay en el país es una sucursal de una sociedad del exterior, un establecimiento estable, fíjense que no corresponde aplicar este régimen. Guarda con ese. ¿Sí? O sea, si lo que hay es un establecimiento estable en el país, por ese establecimiento estable no se tributa. Bueno, sigamos. ¿Cuál es la base imponible? ¿Qué dijimos? ¿Cómo tributamos? ¿Qué tenía que hacer la sociedad que tiene que actuar como responsable sustituto? Calcular un valor patrimonial proporcional. Y ese BPP depende si la sociedad confecciona o no balances. Y ahí empezamos con la casuística, que es parecida a las unipersonales. Si la sociedad confecciona balances, el artículo 20.2 del decreto reglamentario no es el 22, es el 20.2. El 22 y el 23 a quién se les aplicaba, a las unipersonales. ¿Sí? El artículo 20.2 me dice que si la sociedad confecciona balance, lo que tenés que sacar es el BPP al 31 de diciembre de esas participaciones, ni más ni menos. BPP entendido como diferencia entre activo menos pasivo, y solamente voy a grabar el BPP correspondiente a la participación de los sujetos grabados, que ¿quiénes eran? Personas humanas del país o del exterior y sociedades del exterior. ¿Sí? En este caso, solamente voy a incorporar, como decía, la proporción atribuible a las acciones o participaciones cuyos titulares sean personas humanas o sucesiones del país del exterior y sociedades del exterior. Y acá lo aclaro, excluimos la proporción de los aportes, incluidos los irrevocables, correspondiente a las personas de existencia ideal constituidas en el país. Es decir que si dentro de mi patrimonio hay un accionista que es una sociedad del país, ese BPP no está grabado, no se lo graba. ¿Sí? Excluyendo a las sociedades del país. Si la fecha de cierre, estamos hablando siempre que tenemos balance. Si la fecha de cierre del balance no coincide con el 31 de diciembre, ¿qué había que hacer? Ajustes entre el cierre del balance y el 31 de diciembre. Y esos ajustes no son cualquier ajuste, solamente los taxativamente enunciados por el artículo 20.2 del decreto reglamentario. ¿Que cuáles son? Solamente le puedo sumar al patrimonio los aportes de capital, incluidos los irrevocables, y solamente le puedo restar las distribuciones de dividendos o de utilidades puestas a disposición. Ahora, solamente puedo sumar los aportes de los sujetos grabados. O sea, solamente cuando el aporte sea de una persona humana, del país o del exterior, una sociedad del exterior. Y solo puedo restar las distribuciones de utilidades de sujetos grabados, solamente las de ellos. ¿Sí? Si el aporte lo hizo una sociedad del país, no se suma. ¿Pero por qué? Porque ese BPP no está grabado. Ni su BPP, ni los aumentos de su BPP. Tampoco podría disminuirlo, ¿sí? Porque su BPP no está grabado. Eso es muy, muy importante. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la sociedad no hace balances? Si la sociedad no hace balances, se aplica la misma figura que se le aplica a las unipersonales que no hacen balances. Y ahí no aplico el artículo 20.2 y el 20.3. Aplico el artículo 22 y 23 del decreto reglamentario. Lo mismo que vimos recién para las unipersonales, se aplica para el BPP de las sociedades que no llevan balance. ¿Sí? Y básicamente lo que me dice es, bueno, sociedad que no llevas balance, calcúlame la diferencia de tu capital. O sea, ¿cuál es tu capital? Y va a ser mi activo menos pasivos, ¿sí?
Y si no llevan registros contables, bueno, lo que tengo que hacer es calcular el BPP. Y acá viene lo importante, que no lo dijimos recién para las unipersonales. Dijimos en las unipersonales y también para las sociedades que no confeccionan balance que tenemos que armar el BPP. Tenemos que armar el activo y tenemos que armar el pasivo porque no tenemos balance, tenemos que armarlo nosotros. El artículo 22 y el artículo 23 me dicen que el activo lo evalúe de conformidad a lo que establece el artículo 4 de la Ley de Ganancia Mínima Presunta. Y ahí pateamos el tablero. ¿Sí? Me está diciendo que evalúe los activos que tenga, ya sea la unipersonal o esta sociedad que no confecciona balance, aplicando las pautas de evaluación que establece el artículo 4 de la Ley de Ganancia Mínima Presunta. Mínima presunta es un impuesto que está derogado desde el año 2019. Aún así, ya AFIP se expidió y dijo, señores, por más que ese impuesto no exista más, para bienes personales tenemos que seguir aplicando las disposiciones de ese viejo artículo 4 de la Ley de Ganancia Mínima Presunta. Que si se van al artículo 4, lo que les va a decir es cómo se evalúan los distintos activos, en aquel momento los activos para gravar en el impuesto a la ganancia mínima presunta, impuesto que no existe más, que en su momento grababa el activo que tenía una empresa. Bueno, esas pautas se siguen aplicando por más que esté derogado el impuesto. Importante, ¿sí? Obviamente que nuestro artículo 22 y 23 me dice que no se computan algunas cosas, ¿sí?, que en su momento eran aplicables para el impuesto a la ganancia mínima presunta. No es aplicable para nuestros casos, pero quiero que sepan que puede haber algunas referencias a un impuesto que no esté vigente, sí se aplican, pero básicamente es evaluar el activo como dice esa ley. Es raro encontrar este caso, porque generalmente si participo de una empresa hacemos balance. Y si hacemos balance nos olvidamos de esto, claramente, ¿no? Pero si no lo hubiera, hay que hacer esto. El activo valuado como me dice mínima presunta, impuesto a la ganancia mínima presunta. El pasivo, bueno, valuar las deudas, ya sea en moneda nominal o en moneda extranjera convertida al tipo de cambio. Es como que tengo que evaluar los activos tributarios que tenga esta compañía o esta sociedad que no confeccione balance. Haciendo un resumen bastante simple, decimos que todas aquellas participaciones en sociedades que confeccionen o no balance, básicamente lo que hay que hacer es sacar el BPP. BPP, activo menos pasivo. Si confecciono balance, lo sacaré del balance. Estoy en la columna de la izquierda. Si no confecciono balance, bueno, tendré que evaluar mi activo de acuerdo a como dice la Ley de Ganancia Mínima Presunta. Igual el pasivo sacaré cuáles son las deudas vinculadas a esto. Y fíjense, en ambos casos tengo que restarle la proporción del capital o la parte del BPP que le corresponda a sociedades del país, porque dijimos que esa participación no está gravada, ¿sí? Y no solo el capital. Si esas sociedades hubieran hecho algún aporte de capital o algún aporte irrevocable que esté en el patrimonio de la empresa, también hay que sacarlo. Es decir, que tengo que identificar cuál es el BPP de las sociedades y las plata que pusieron las sociedades y sacarlo, porque ese BPP no está grabado. Lo que quede sí va a quedar grabado. ¿Sí? Si la sociedad no cerrara el 31 de diciembre, se suman los aportes de capital o se restan las distribuciones de utilidades que haya entre la fecha de cierre y el 31 de diciembre. Eso va a ser base imponible para los dos casos. Le voy a aplicar la alícuota del medio punto para los dos casos y la sociedad va a ingresar el impuesto en carácter de responsable sustituto en los dos casos. ¿Sí? Ese es el esquema madre que aplica el artículo 25 a continuación. No desesperen porque el práctico 9 exclusivamente es aplicable, perdón, el práctico 10 es exclusivamente aplicable a ver casos prácticos de los responsables, participaciones en empresa y en fideicomisos. ¿Sí? Esto es la teoría vinculada a eso. El artículo 25, esto también es
bastante teórico, pero lo que me interesa es que ustedes lo entiendan conceptualmente, ¿sí? Y si hasta ahora entendieron lo que vimos, lo van a comprender rápidamente. El artículo 25 establece, al igual que ganancias, ¿se acuerdan en ganancias cuando un sujeto del país también obtenía rentas en el exterior? Y si pagaba un impuesto análogo en el exterior, ¿qué podíamos hacer? Tomarnos el tax credit, ¿sí? Es decir, básicamente, como yo tributaba por la renta del país y la renta del exterior, si también por la misma renta pagaba en Argentina y en el exterior, ese impuesto pagado en el exterior me lo podía tomar como crédito de impuesto. Es lo que se llamaba el tax credit. Bueno, así como existe el tax credit en el impuesto a las ganancias, también existe el tax credit en bienes personales. Es decir, que si por mi impuesto a los bienes, por mis bienes que tengo en el exterior, pagara algún impuesto análogo o parecido, no hay mucho en el país, en el mundo. Argentina es pionero en bienes personales. Prácticamente no existe bienes personales en otro país. Sí existe impuesto a la herencia en los otros países, cosa que no hay en Argentina. Pero si hubiera un impuesto análogo a bienes personales en el exterior, yo me lo puedo tomar como crédito de impuesto. ¿Y hasta qué monto me podía tomar? ¿Se acuerdan cómo eran ganancias? Me podía tomar hasta el incremento de la obligación fiscal que se generaba por tener ganancias afuera. Acá igual, me voy a tomar hasta el incremento de la obligación fiscal que se me genere por sumarle bienes a mi patrimonio. Bienes en el exterior en patrimonio. Bueno, eso dice el artículo 25 de la ley. Pero también que ese es el pago a cuenta general, ¿sí? El pago a cuenta general. Pero el artículo 25 también me establece un pago a cuenta especial, ¿sí? Que se puede dar bastante seguido y que es lo siguiente. Si una persona humana domiciliada en el país, fíjense, que participa en una sociedad del exterior, o sea, yo, persona humana, participo de una empresa del exterior, Pregunta, me paro ahí. Si yo soy accionista de Apple, ¿sí? Tengo un montón de acciones de Apple, un montón de acciones. Esa participación en ese activo, ¿está grabada o no en bienes personales? ¿Es un activo, sí o no? Es un activo. ¿Está grabado o no está grabado? Está grabado. ¿Se aplica algún régimen de responsable sustituto? No, porque no es una sociedad del país, es una sociedad del exterior. Es decir, que si yo tengo acciones de Apple, lo que tengo que hacer en mi declaración jurada de bienes personales es qué cosa, es decir, soy accionista, valúo esas acciones, si tienen cotización, la valúo al valor de cotización y las grabo en mi declaración jurada. Bueno, así arranca la historia. Persona humana participa en una sociedad de afuera, del exterior, pero a su vez esa sociedad del exterior participa como accionista en una empresa del país. O sea, hace el rulo, ¿sí? O sea, Javier Martínez es accionista de una sociedad del exterior. Y esa sociedad del exterior es accionista de una empresa del país, ¿sí? ¿Y quién se cree que es accionista de la empresa del país? Javier Martínez, ¿sí? Ese es el caso que regula esto. Es decir, si Javier Martínez participa en una empresa de afuera y esa empresa de afuera es accionista de una empresa de Argentina, de la cual Javier Martínez también es accionista, ¿qué pasa en la práctica? Javier Martínez tributa por su participación en la empresa de afuera. Y la sociedad de acá está pagando en nombre mío el impuesto. Ahora, soy yo mismo. Lo que me dice esta norma es, che, si eso ocurre, para que no haya doble tributación, Javier Martínez se va a poder tomar como pago a cuenta el impuesto que la sociedad local haya tributado como responsable sustituto de la participación que Javier tiene en la sociedad local. ¿Se entendió el rulo? Es complicado, pero acuérdense de la figurita. Javier, accionista de una sociedad de afuera, por la cual estoy pagando, tengo que pagar bienes personales. La sociedad de afuera es accionista de la empresa local. ¿Sí? Bueno, pregunta, ¿la sociedad local tiene que pagar bienes personales? ¿Sí o no? La sociedad local, por su accionista sociedad del exterior, ¿tiene que pagar bienes personales? Sí, dijimos que sí.
Porque si una sociedad de afuera era accionista, se presumía que atrás, ¿quién estaba? Una persona gravada con el impuesto. Con lo cual, hay doble tributación. Yo estoy pagando por un lado y a su vez la sociedad me está cobrando impuesto por el otro. Bueno, lo que me está diciendo la norma es, bueno, ese impuesto que la sociedad local tributó, Javier, tómatelo como pago cuenta en tu declaración jurada para que no pague dos veces. Eso es lo que está diciendo el artículo 25 de la Ley de Bienes Personales. Está diciendo, repito, si las personas humanas o sucesiones indivisas radicadas en el país participan en una empresa del exterior que a su vez participe en sociedades del artículo 25, las grabadas, ¿sí?, podrán computar como pago cuenta la proporción pagada por la sociedad del país en tanto se acredite que se pagó el impuesto. Eso es lo que está diciendo, de manera simple, ese artículo. Bueno, ¿se entendió? Participaciones en la empresa actúa como responsable sustituto del tributo solamente por la participación que tengan personas humanas, sucesiones indivisas del país o del exterior, o sociedades del exterior. Vuelvo a repetir, si una sociedad participa, si una sociedad del país participa de otra sociedad del país, ¿se paga? No. ¿Sí? Por favor, no se confundan con eso porque no paga por el BPP y tampoco paga por todos los aportes que hayan hecho esas sociedades en esa sociedad. Bueno, eso está del artículo 25 continuación. El mismo artículo 25 continuación regula el régimen de responsable sustituto de los fideicomisos. También lo dijimos recién. Está en el mismo artículo, Lo que me dice que en el caso de los fideicomisos no financieros, ¿sí?, el valor total de los bienes que integren el activo del fideicomiso va a estar grabado por parte del fideicomiso y el fideicomiso va a tener que actuar como responsable sustituto del impuesto sobre los bienes personales. ¿Y qué dijimos acá? Respecto de las empresas, ¿cuál es la diferencia? Que se grababa el activo total y no solo el BPP. Es decir, que no se restan los pasivos. Punto 1. Y punto 2, se graba a todos los titulares. Así que no me importa si los aportantes del fideicomiso fueron sociedades del país. Sea cual sea el aportante, persona humana, persona jurídica, del país o del exterior, el fideicomiso va a tributar sobre el 100% del activo del fideicomiso, cualquiera sea su aportante. ¿Sí? Por favor, muy importante y gran diferencia. ¿Qué tasa? La misma tasa, el 0,5% sobre el total del activo, no solo sobre el BPP, lo hace en carácter de pago único y definitivo, y acá está la clave. ¿Por qué se paga sobre todo el activo? Porque se presume que todos los bienes están sujetos o pertenecen a sujetos pasivos del impuesto. ¿Sí? Esa es la presunción que está atrás de los fideicomisos. ¿Sí? Bueno, entonces, primera diferencia, se tributa sobre todo el activo y no el patrimonio, la tasa es exactamente la misma y se tributa por todos los aportantes, personas humanas, personas jurídicas del país o del exterior. Si bien está en el mismo artículo 25 en continuación, la primera parte es para las empresas, la segunda parte es para los fideicomisos. Es un artículo muy importante, muy rico en casuística, la del 25 en continuación. Y importante, solo se aplica a los fideicomisos no financieros. Si lo que yo tengo es mi participación en un fideicomiso financiero, no se aplica este régimen. No se aplica esto. ¿Qué se aplica? Y si participo en un fideicomiso financiero, lo puedo hacer de dos formas. Puede ser que yo le preste plata al fideicomiso financiero, ahí me dan un título de deuda, tengo un crédito, grabo ese título, o puede ser que yo aporte plata en el fideicomiso, como si fuera un accionista. Ahí tengo un certificado de participación. Bueno, en los dos casos se incorpora el crédito prestado o el aporte efectuado como un activo en la declaración jurada de la persona humana y se lo graba como corresponde, ¿sí? Pero ahí el fideicomiso financiero no aplica ningún régimen de responsabilidad sustituta. Esa es la diferencia. Solo se aplica este régimen para los fideicomisos no financieros. ¿Sí?
Bueno, algunas aclaraciones importantes, ¿sí? El artículo 27 de la ley hace referencia a las actualizaciones. Ustedes van a ver en la ley, esta ley, recuerden que es del año 1991, época en la cual había inflación, había actualización, había de todo en materia tributaria. Pero empecemos un poquito a hacer paralelismos. En el impuesto a las ganancias, ¿hasta qué año se ajustó por inflación o se podían corregir los valores? ¿Hasta cuándo hubo actualización? ¿Se acuerdan? Ganancias. Abril del 92. ¿Sí? Por esta famosa ley, artículo 39 del 24073, bueno, la norma habla siempre de activos actualizados, porque si el bien fue comprado antes de abril del 92, existía actualización. Uno tenía que ajustar por inflación los valores de los activos. A partir de abril del 92, los activos para bienes personales no se actualizan. Es decir, el coeficiente es 1. Bueno, a eso quería llegar. En la ley del impuesto a las ganancias, determinados bienes, no todos, determinados bienes, acciones, bienes muebles amortizables, bienes inmuebles, algunos bienes, no todos, algunos bienes, si los compraste, o mejor dicho, para los ejercicios iniciados a partir del 1/1/2018, tengo la posibilidad de ajustar por inflación el valor del activo. Pero eso es en el impuesto a las ganancias. En el impuesto sobre los bienes personales no está previsto que esa actualización se aplique al valor de los activos. ¿Sí? Con lo cual, conclusión, para bienes personales solo se actualizan los bienes si el bien fue adquirido antes de abril de 1992. Exactamente. ¿Sí? De ahí en adelante no se actualiza, con lo cual si viene un contribuyente y dice, che, compré una casa en la década del 70 y nos ponen un lindo aprieto porque tenemos que fijarnos cómo llevar ese valor que está en una escritura seguramente en pesos argentinos o pesos ley de aquella época, traerlo para acá. Hay una tabla que está preestablecida que uno pone, che, si compré un bien en tal valor, si compré un bien en tal año, bueno, me dice cuál es el coeficiente que tengo que aplicar para llevar los valores de hoy. Hasta hoy, sí, hasta abril del 92, porque a partir de ahí es 1 el coeficiente, ¿sí? Pero en la práctica, aunque son valores muy actualizables, por más que vos lo traigas de viejo, son centavos a valores de abril del año 92. No son valores importantes, a eso quiero llegar, ¿sí? A lo que quiero decirles es que eso que se aplica para ganancias, con la reforma de la 27430, que me permite la actualización de cosas adquiridas a partir del 2018, no se aplica para bienes personales. ¿Sí? Para ganancias sí, para bienes personales no. Sí, no es que esté derogado, establece que el coeficiente es 1, exactamente. ¿Sí? Pero eso ocurrió de abril 92. Repito, para ganancias tiene una salvedad que determinados bienes afectados a generar ganancias grabadas, no cualquier bien, afectado a generar ganancias grabadas, lo puedes actualizar, pero para bienes personales no se aplica eso. Para bienes personales solamente actualización hasta abril del 92. Digo esto porque en la norma van a encontrar cómo se graban los bienes y valor de origen actualizado, valor actualizado. ¿Y actualizado a qué fecha? A lo sumo a abril del 92. Punto 1. Punto 2. Es de aplicación supletoria la ley de impuesto a las ganancias. Es decir, que todo aquello que no esté regulado en bienes personales, bueno, la norma me dice, por aplicación del artículo 31, se puede aplicar supletoriamente lo que diga la ley de impuesto a las ganancias. O sea que eso también, este artículo es el que me permite, che, si encuentro algo que no sé, me voy a ganancias. Por ejemplo, cuando hablemos de mejora, bienes personales no da un concepto de mejora. Ahora, ganancias sí me dice que es mejora. Bueno, hay cosas que me puede llegar a servir la supletoriedad. ¿Sí? Y con relación al impuesto a la ganancia mínima presunta, ahí puse las siglas, uno porque ya lo tiene mimetizado, pero ustedes no pueden saber qué es IGMP. El viejo impuesto a la ganancia mínima presunta que está derogado por completo del año 2019, hace un montón de años, bueno, como todavía bienes personales sigue remitiendo a esa norma,
el fisco se expidió diciendo que, por más que esté derogado, tenemos que seguir aplicando sus disposiciones a los efectos de la evaluación cuando bienes personales me lo piden. ¿Sí? Que no eran muchos casos, recuerden, eran la unipersonal o la sociedad que no confeccionaba balances. Raro en la práctica, pero si ocurriera, se aplica mínima presunta. ¿Sí? Bueno. Con eso cerramos el segundo punto que queríamos ver. El primero fue la persona humana residente en el país, artículo 17, inciso A, que tributaba sobre todos sus bienes en el país y en el exterior. El segundo punto era el primer caso del responsable sustituto, que es el del 25 a continuación, que era cuando yo participaba en una empresa o en un fideicomiso. ¿Sí? Que dijimos que son las empresas o los fideicomisos lo que tributan en carácter de responsable sustituto. Y que era mucho más fácil que los fideicomisos o las sociedades ingresaran al impuesto de sus partícipes que cada uno de nosotros lo incorporara. En este régimen del responsable sustituto, recuerden que no es que yo no declaro el bien. Es decir, Javier Martínez declara que tiene una participación, pero no paga por esa participación. ¿Sí? Paga la sociedad en carácter de responsable sustituto. Pero no es que yo me lavo las manos y no digo nada. No, digo, yo soy accionista de Banco Galicia, tengo 24.500 acciones, pero no tributo, ¿sí? La sociedad después dijimos que tributa en carácter de responsable sustituto. Me dice, che, sociedad, yo tengo un accionista, Javier Martínez, voy a tributar por ese BPP. En definitiva, ese impuesto que debería haber pagado él, lo voy a pagar yo en nombre de él. Para la sociedad que pagó eso, puede ejercer acción de regreso, es decir, puede decirme a mí, che, devolveme la plata. Puede ejercer. Es una opción, no es una obligación, es una opción. ¿Sí? Generalmente, las grandes sociedades me piden la plata. Y generalmente, ¿cómo se ajusta eso? Con los dividendos. Cuando tengo que pagarte dividendos, te pago un poquito menos, te resto lo que tuve que pagar en nombre tuyo de bienes personales. ¿Sí? Pero bueno, la sociedad puede decidir pagarlo de su bolsillo y no cobrárselo al accionista. Es una opción, no es una obligación. Es una opción. El tercer punto del responsable sustituto es el caso cuando el sujeto es un sujeto del artículo 17, inciso B de la ley. ¿Y quiénes son esos sujetos? Son los sujetos del exterior, no el país. O sea, un sujeto del exterior, una persona humana o una sucesión indivisa del exterior que tiene bienes en el país. Ya vamos a ver qué caso de empresas. ¿Eh? Por ahora, entiendan, sujetos del exterior que tienen participaciones en el país. El 17, inciso B, me dice que son personas humanas del exterior, ¿sí? O sucesiones del exterior que tienen bienes en el país. Pero ya vamos a ver que hay algunas presunciones que extienden eso a las sociedades. Pero en principio, para no equivocarnos. El tercer régimen de responsable sustituto son, ¿qué pasa cuando un sujeto del exterior tiene bienes en el país? ¿Tiene que pagar? Sí, por los bienes que tenga del país exclusivamente. O sea, piensen en un residente americano que tiene un montón de propiedades en Argentina. ¿Ese residente americano tiene que pagar en Argentina? Sí, pero solamente por los bienes que tenga en Argentina, no por los bienes que tenga en Estados Unidos. ¿Sí? Solo por los bienes de acá. Como es muy poco probable que el sujeto americano se venga a inscribir acá para pagar el impuesto por su bien en Argentina, se crea el régimen del responsable sustituto del artículo 26. Recién vimos el 25 a continuación, ahora viene el 26. ¿Sí? Con lo cual, bienes situados en el país pertenecientes a sujetos radicados en el exterior, vamos a ver cómo se aplica el régimen de responsable sustituto. Son sujetos por aplicación del artículo 17, inciso B. La clase anterior vimos los 17, inciso A. El A éramos los residentes del país que tributamos por todos los bienes. Los del B son los del exterior que tributan solamente por los bienes en el país. Bueno, ¿qué me dice el artículo 26? Guarda que el 26 tiene como muchas trampitas. Es una...
son un conjunto de párrafos que son muy intrincados, claramente, ¿sí? Muy intrincados. Si los leemos como corresponde, es sencillo. Lo que me está diciendo es, y arrancamos mal, fíjense, porque recuerden que la ley está desactualizada, ¿sí? Me dice, los contribuyentes de ganancia mínima presunta, ¿sí? Los fiduciarios como administradores de patrimonios, las sucesiones indivisas radicadas en el país y toda otra persona de existencia visible o ideal que tenga el condominio, posesión, uso, goce, disposición, tenencia, custodia, administración o guarda de bienes situados en el país cuya titularidad pertenezca a los sujetos del 17, inciso B. O sea, me está diciendo de manera sencilla, cualquier sujeto que tenga la administración, custodia, tenencia, condominio, uso, etcétera, etcétera, de bienes que están en el país que pertenezcan a un sujeto del exterior, esos sujetos que tengan la administración, uso o goce, van a tener que actuar como responsables sustitutos. ¿Sí? Piensen ustedes, no sé, tengo un sujeto del exterior que tiene bienes acá y yo soy el administrador. ¿Sí? Yo te cobro el alquiler, te lo cuido, etcétera, etcétera. Bueno, a esos sujetos, al que tiene la administración, el uso, el goce, etcétera, etcétera, la ley le dice, vos vas a ser el responsable de actuar como responsable sustituto. ¿Para qué? Para pagar el impuesto que esta persona de afuera tiene por estos bienes que tiene en el país. Eso es lo que dice el artículo 10, el artículo 26 en su primer párrafo. Básicamente es, los sujetos, yo le diría, cualquier sujeto, ¿sí? Que tenga el condominio, posesión, uso, goce o administración de bienes en el país grabados, pertenecientes a sujetos del exterior, esos sujetos tienen que actuar como responsables sustitutos. ¿Sí? Tienen que ingresar al impuesto, van a actuar como responsables sustitutos y desde el año 2019 tienen que pagar la tasa del medio punto. Es decir, tienen que evaluar esos activos y tienen que pagar el medio punto. Con algunas particularidades. Ese impuesto no se paga, y fíjense lo desactualizado que estamos, si el impuesto da menos de 255 pesos. Es decir, que en todos los casos sí va a tener que actuar, ¿no? Quedó un valor totalmente desfasado de la realidad. ¿Sí? Obviamente, el responsable sustituto que va a tener que pagar de su bolsillo este impuesto por estos bienes que pertenecen a una persona de afuera, le va a poder decir al de afuera, che, yo pagué esto, devuélveme la plata. Va a poder ejercer acción de regreso. Y hay algunas excepciones para los títulos que ya vamos a ver en un ratito. ¿Sí? Pero bueno, no perdamos, estoy en el artículo 26, primer párrafo. 26, primer párrafo. Criterio general, si hay un sujeto del exterior que tiene bienes en el país, quien tenga la administración, uso o goce de esos bienes, tiene que actuar como ¿qué? Como responsable sustituto. ¿Qué implica? Tiene que pagar de su bolsillo el impuesto por esos bienes y tiene la posibilidad de decir al de afuera, devolverme la plata. ¿Qué tasa? Medio punto. Primera aclaración. ¿Se acuerdan que cuando yo era un sujeto del país, solo tributaba si mis bienes superaban los 384 millones? Bueno, ese valor no se aplica para acá. Es decir, que no le resto nada. ¿Sí? Valúo los bienes de lo que me dé. Si el impuesto me da más de 255 pesos, es muy probable que eso ocurra, hay que pagar el impuesto. Es decir, que no se aplica el mínimo no imponible del artículo 24 de los 384 millones. Eso también es importante. Lo van a ver en el práctico, pero esa es una de las diferencias importantes. No se aplica el mínimo. El mismo artículo 26, que repito, es bastante lindo, pero bastante largo, ¿sí? Tiene varias presunciones. Lo que yo quiero que se queden con la idea es que si se aplica a alguna de esas presunciones, la tasa ya no es del medio punto, es de un punto. ¿Sí? O sea, quédense con esa idea primero. Artículo 26, primer párrafo, el régimen general. Che, sujeto de afuera, tiene bienes en el país. Cuando digo sujeto de afuera, yo ahí lo aclaré. La norma te dice, no cualquier sujeto. Estamos hablando de sujetos
personas físicas o sucesiones del exterior. Eso dice el primer párrafo. Cuando un sujeto de afuera, persona física o sucesión indivisa, tenga bienes en el país, grabados por el impuesto, quienes tengan la administración, uso, goce, bla, 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 tienen que pagar el impuesto de estas personas. Eso dice el primer párrafo. ¿Qué tasa? Medio punto. El artículo 26, ese es el primer párrafo. El segundo párrafo arranca con presunciones. Presunciones. Si se aplica una presunción, de las varias que hay que vamos a ver, la tasa es del doble. ¿Y cuál es la presunción? Estoy en el artículo segundo párrafo. Segundo párrafo. Presunciones para sujetos del exterior que poseen bienes en el país y no son personas físicas domiciliadas en el exterior. Es decir que el dueño de estos bienes en el país es una sociedad o algún otro ente jurídico del exterior. ¿Sí? O sea, ya no estamos frente a que el dueño es una persona humana. El dueño es una sociedad. Bueno, ese caso. Eso está en el artículo 26, segundo párrafo de la ley. Y acá está la presunción. La ley presume, presunción, si es presunción, duplica alícuota. La ley presume que pertenecen a personas físicas o sucesiones indivisas del país, sin admitir prueba en contrario, aquellos inmuebles ubicados en el país que estén inexplotados o destinados a locación, recreo, veraneo, cuya titularidad pertenezca a una sociedad del exterior. Es decir, que si una sociedad del exterior es dueña de un inmueble urbano en el país que esté inexplotado o arrendado o destinado a recreo o veraneo, se va a presumir que ese inmueble no pertenece a una sociedad del exterior. Se va a presumir que pertenece a una persona del país. Y si se aplica la presunción, se aplica la responsabilidad sustituta. ¿Quién va a actuar como responsable sustituto? Quien tenga la administración, uso, goce, etcétera, etcétera. ¿Y a qué alícuota va a tener que tributar? El doble, 1%. ¿Sí? Desde el periodo 2016, la alícuota es del 1%. No se aplica el mínimo no imponible de 384 millones y sigue vigente los famosos 255 pesos. Si el impuesto me da más de 255, tengo que ingresar el tributo. ¿Sí? Lo toma, sí, lo que está diciendo OT es, che, a mí me parece que si sos una sociedad de afuera que tiene un bien acá, en realidad me quisiste embaucar y realmente los dueños son personas de acá, de acá. Si son de acá, bueno, yo voy a presumir que son de acá y te voy a sancionar, te voy a duplicar la alícuota, porque yo presumo que creaste esta estructura para evitar el pago del impuesto. ¿Por qué? Porque el primer párrafo solo grababa cuando el titular era una persona humana o sucesor indivisa del exterior. Esta era una sociedad del exterior, pero que, oh casualidad, tiene un bien en el país, que se explota en el país. Bueno, ahí arranca la presunción. ¿Sí? Artículo 26, segundo párrafo. Vamos al tercer párrafo, y quiero que acá lo vayan entendiendo porque van de la mano, van de la mano. Me dice, la responsabilidad sustituta no opera cuando los bienes que estén en el país sean títulos, bonos, obligaciones negociables, acciones o participaciones en el capital de una sociedad, cuotas partes de un fondo común de inversión o cuotas sociales de cooperativas. Es decir, si los bienes sobre los cuales se aplica es a alguno de estos, lo que me dice el 26 tercer párrafo, no actúes como responsable sustituto. ¿Sí? Ahora, el cuarto párrafo me dice que la ley presume que pertenecen a personas humanas o sucesiones indivisas domiciliadas en el país, sin admitir por el contrario, cuando estos títulos pertenezcan a una sociedad que esté radicada en un país que no aplique nominatividad. O sea, me está diciendo, no, para. Si esos bienes que te dije antes que no,
realmente pertenecen a una sociedad que no aplica nominatividad, quiere decir que no identifica a sus accionistas, voy a presumir que esos bienes pertenecen a un sujeto del país y te los voy a gravar y se va a aplicar la presunción del 1%. O sea, me está diciendo lo contrario que lo otro, ¿sí? Pero en este caso es porque el dueño es una sociedad que oculta a sus accionistas. Como los oculta, no dice quiénes son, presumo y los grabo. Pero la norma también me dice, esto que dije antes, estoy en el quinto párrafo, no se va a aplicar, es decir, que no se va a aplicar el régimen de responsabilidad sustituta, aun cuando la sociedad de afuera sea una sociedad que no aplique nominatividad, si el titular directo de los bienes sea una compañía de seguro o un fondo de inversión o un fondo de pensión o una entidad bancaria cuyas casas matrices apliquen los caracteres, los estándares que establece el Comité de Banco de Basilea. O sea, me está diciendo, che, por más que la sociedad de afuera sea una sociedad que no aplique nominatividad, si los dueños son a alguna de estas entidades, que son entidades transparentes, no apliques la presunción y no apliques el régimen, ¿sí? Y tampoco lo apliques cuando los bienes sean títulos privados que tengan oferta pública, pueden ser acciones del país, y tampoco lo apliques cuando sean títulos nacionales, cuando sean títulos del Estado Nacional, provincial o municipal. Así que tienen que leerlo muy tranquilo, porque primero me dice, 26, primer párrafo, che, persona de afuera que tiene bienes en el país, bueno, por estos bienes en el país, tenés que actuar como responsable sustituto. Segundo párrafo, che, si es una sociedad de afuera que tiene un inmueble urbano en el país que lo explota, en este caso, creo que te estás haciendo el vivo, te duplico la alícuota. Tercer caso, che, la presunción no se aplica para determinados bienes. Y fíjense, la norma quedó desactualizada, porque cuando me dice que no se aplica acá en el tercer párrafo, che, no me apliqué la responsabilidad sustituta para las acciones o participaciones de sociedad del país, ¿por qué lo dice? Y porque ya la sociedad actúa como responsable sustituto. Y si me dice que no lo aplique también sobre los títulos o los bonos, es porque están exentos de bienes personales, ¿sí? O sea, también es raro que haya dicho eso. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Ni hablar. Sí, pero quiero que entiendan el por qué, qué es lo que guió a la... Primero, recuerden que es década del 90, ¿no? Era otro contexto, todas las inversiones. Pero quiero que entiendan el por qué. El por qué era, che, si me querés fisco, si me querés engañar diciendo, no, para que el dueño de este bien no es una persona humana del exterior, es una sociedad, y en realidad son personas humanas que crearon una sociedad trucha, entre comillas, para tener un bien, bueno, es que no me engañes porque te voy a duplicar la alícuota. Y para los otros casos, che, si realmente me creaste una sociedad de afuera para tener bienes acá, y es una sociedad no transparente, porque no nominativiza a sus accionistas, bueno, el legislador dijo, che, para mí realmente los dueños de esta sociedad son personas de acá que no quieren declarar estos bienes. Como no los quieren declarar, te agravo la alícuota. El objetivo de agravar la alícuota es desincentivar esas estructuras para tratar de evitar que no se pague el impuesto, ¿sí? Nada, tiene una casuística bastante linda el 26, pero entiéndanlo, vayan leyendo lo correlativo para que vean, che, no se aplica, pero sí, no se aplica, pero sí. Ese es un poco el objetivo del artículo 26. Bueno, dicho esto, hay que estudiar para mañana, ¿sí? ¿Sí? Espero que esta multitud, ¿sí? Haya aprendido bastante de bienes personales. Recuerden, como resumen, bienes personales, 17 inciso A, sujeto residente del país que tributa sobre todos sus bienes, país y el exterior. 17 inciso B, aplica un régimen de responsable sustituto que está en el artículo 26. Y si participo en empresas o en fideicomisos, se aplica el régimen de responsable sustituto del artículo 25 a continuación.
Son los 3 puntos centrales que tiene este impuesto en todo lo que es bienes personales. ¿Sí? Dicho eso, nos vemos mañana. ¿Sí? Bueno, buenas tardes para todos. Cualquier duda, bueno, hoy hubo consultas hace un ratito, estuvo Marcelo, así que bueno, mañana tenemos a las 10 de la mañana, está la distribución de aulas, así que bueno, suerte para mañana en el parcial. A los que están en sus casas, también. No han preguntado mucho los que están en sus casas. Nos vemos mañana.